Todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sos tu proyecto más importante. Espero que estén pasando una linda mañana, una linda tarde o si están terminando el día, que ya lo hayan disfrutado. Acá volvemos con un nuevo episodio del podcast, un episodio como los anteriores, un poco freestyle, hablando sobre distintos temas que me gusta mucho. Esto llegué a la conclusión porque son experiencias que a mí me van pasando y lo voy relacionando con temas, distintos temas, se podría decir, no sé si del mundo del emprendimiento, pero sí del desarrollo personal, que se puede conectar y se pueden sacar unas conclusiones. Y a mí también me sirven estos episodios para hacer un estilo de journaling, pero en vez de escribirlo, hablarlo, contarlo y expresarlo por audio, que muchas veces también a las personas, si no lo expresan por escrito, está bueno que lo expresen charlando con otra persona, pero además yo lo charlo con otras personas, pero creo que está bueno también darle ese toque de que también se puede crear contenido hablando sobre esto. Así que bueno, como vieron en el título, el tema me copa mucho, porque últimamente lo que redondea a lo que es comunicación, y es el centro del tema, últimamente, en el último año, le estuve dando mucha importancia, mucho foco, porque cada vez veo el impacto que tiene en la persona, en nuestras actividades del día a día, y cómo todo se basa en la comunicación. Nuestro día a día se basa en la comunicación con las personas que nos relacionamos, ya sea nuestra familia, amigos, pareja, hermanos, trabajo del equipo, amigos. Así que bueno, el tema del episodio es cómo tener esas conversaciones difíciles. ¿Qué son las conversaciones difíciles? Y muy ligado a esto va a estar el concepto del enfoque, el foco, y cómo esto se relaciona con la organización. Porque muchas veces podemos tener todo organizado, pero si le estamos dedicando el enfoque incorrecto, es como que no vamos a llegar a ningún lado. Primero tenemos que saber bien hacia dónde queremos ir y luego poder realizar un plan, hacer un seguimiento, hacer una organización para conseguir y darle prosperidad a esos proyectos, a esas actividades, a esas metas que tenemos. Pero bueno, justamente si estamos de entrada en el lugar incorrecto, podemos ser muy buenos y tener resultados buenos, pero cuando nos demos cuenta que conseguimos eso, vamos a dar cuenta que no era la montaña adecuada y si no era el incorrecto. Imagínate que si te dicen que no, vos tenés que ir a tal lugar, y cuando hiciste todo el camino, hiciste varios kilómetros, y cuando llegaste ahí, te das cuenta que no, que te confundiste y que no era ahí. Obviamente puede pasar por diversas situaciones, pero como siempre digo, esto de la organización consciente y organizarlo sabiendo hacia dónde queremos ir. Entonces, bueno, vamos a ir entrando en tema. ¿Qué son las conversaciones difíciles? Son esas conversaciones, esas charlas que se dan, ya sea por diversos temas, que no estamos acostumbrados a tenerlas. Son esas situaciones en las que de tenerlas y charlar con las personas pueden pasar dos cosas. Una, esa relación con la persona se potencia y asciende a otro nivel de confianza, y como que todo está mucho mejor. Esto es porque en esas conversaciones difíciles hay mucha sinceridad realmente, y se transmite todo. Muchas veces en las conversaciones del día a día, cuando tenemos que expresar nuestra opinión y demás, nos quedamos con algunas cosas para decir. Si te preguntan una opinión sobre tal tema del trabajo, o un familiar te pide una opinión sobre algo que está haciendo, muchas veces no decimos todo por miedo, primero, a cómo nos van a ver si opinamos eso, y segundo, el daño o el posible daño que le podemos hacer a esa persona. O sea, cómo se lo puede llegar a tomar, y en relación a eso puede literalmente formar una imagen nuestra o modificar la que ya tenía,
y nos percibe de otra manera. Entonces, pero en estos puntos de que llegamos a esta conversación difícil sobre X tema, que ya vamos identificando cuáles son los distintos temas que pueden llevar a una conversación difícil, es como que se expone toda esa vulnerabilidad y también ese como un sincericidio en el que exponemos básicamente lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y hablamos con suma franqueza, por así decirlo. Entonces, las dos situaciones que se mejora esa relación con la persona, ya se puede ser una conversación difícil entre una persona uno a uno o con un grupo. Por experiencia creo que se da mucho mejor y se puede llegar a tener una conversación difícil más profunda si es con una persona solamente, ya que con un grupo intervienen muchas más personas y en nuestra cabeza están diciendo, ahora no me puede juzgar una sola persona, sino me puede juzgar 2, 3 o 4. Entonces es mucho más difícil tener esa conversación difícil. Pero la otra situación es que esa relación va, o sea, para abajo, en picada. Entonces tenemos dos resultados cuando tenemos una conversación difícil. O se construye o se destruye básicamente. No quiero decir que se destruye la relación con esa persona y que termina todo mal, sino que o se potencia ese trabajo, esa relación familiar, esa relación de amigo, o básicamente se cortan los lazos, por así decirlo, y cada uno sigue su camino. Pero en el caso de que esa conversación sea fructífera, es como que se potencia, ya que están como aclaradas las bases y las condiciones de qué es lo que hace falta de cada lado para que eso funcione. Entonces, bueno, teniendo estos dos puntos en mente, podemos empezar a ver, bueno, cómo se puede dar una conversación difícil, y podemos ir desde el aspecto más básico, que puede ser una conversación con nuestros padres para hablar sobre tal vez una decisión que nosotros queremos tomar. Voy a poner X caso sobre si queremos dejar la facultad o también si queremos cambiar de carrera, que es muy normal hoy en día. Después una relación de hermanos o de una persona, pareja o amigo con el que se convive, ya que convivir con otras personas requiere otro tipo de confianza, responsabilidades, y puede llegar a ocasionar ciertas incomodidades algunas veces. Y después ya podemos ir al ámbito más laboral, por así decirlo, de relación personas de equipo de trabajo, relación jefe-empleado o empleado-jefe o persona de equipo con el líder del equipo. Hay muchas situaciones en las que se pueden dar conversaciones difíciles, y es común que no nos enseñen a tener esas conversaciones difíciles, y lo más común que pasa es que sentimos miedo a hablar sobre tales temas, cierta vergüenza capaz, y como que siempre lo estamos o postergando, la estamos pateando, y no queremos que llegue esa situación porque es sumamente incómoda. En el lapso de los últimos meses he tenido varias, y la verdad que no es fácil, o sea, exponerse y tener eso, o sea, porque literalmente primero te juegan los nervios, esa situación incómoda, y otra cosa es que está en juego tal vez tu capacidad de resolver esa situación, la capacidad de resolver ese problema. Por ejemplo, me ha pasado de una situación de equipo o agencia de trabajo con un cliente, por ejemplo, que dice, che, yo le estoy pagando todos los meses y no veo resultados. ¿Cómo es que funciona la cosa? O un cliente que tal vez, bueno, vamos a cortar el servicio. Entonces es donde en ese lado hay que ponerse, bueno, explicar con argumentos qué es lo que está pasando, reconocer también si es probable que no se esté cumpliendo una parte del trato / contrato que se estableció previamente. Entonces es como que creo que la principal razón que es difícil e incómodo
que lo mencioné en el episodio sobre el libro 12 reglas para vivir, que si no lo vieron o no lo escucharon pueden ir a verlo, es que tenemos que asumir total responsabilidad. Y muchas veces, si no estamos acostumbrados a recibir esa responsabilidad y actuar en base a eso, nos va a ser difícil. Nos va a ser difícil que podamos ir de un lado más proactivo ante esa situación y como que no nos choque. No nos choque y no como que recibamos el golpe, sino que, sí, mirá, ya sé lo que estaba pasando. Yo también lo intuía, lo venía pensando y, por ejemplo, pensé en esta solución. Bueno, y acá ya nos vamos metiendo en, bueno, cómo podemos encarar esa conversación difícil. Y bueno, acá primero es dependiendo cada situación, depende mucho del contexto, si es un ambiente formal o un ambiente informal, eso depende muchísimo, porque no es lo mismo tener una conversación con nuestros padres, nuestro hermano, pareja o amigos ante una situación que nos incomoda o que queremos mejorarla, ante una situación con un jefe o un empleado o una persona del equipo que tal vez no está respondiendo de la misma manera, o con un cliente. No es lo mismo. Entonces, obviamente, me acuerdo que siempre en la escuela hablaron sobre esto, de cómo se maneja la cadena de la comunicación, y parece algo tan boludo, voy a decir, pero que si no lo entendemos, que básicamente tenemos un emisor, un mensaje, un receptor, y tenemos un contexto que encierra todo eso. Si no entendemos esas cosas y no somos conscientes de que existen esos elementos de la comunicación para que también sea asertiva, porque muchas veces estas conversaciones difíciles se dan por falta de comunicación. Una vez me habían dicho que no se decía falta de comunicación, sino que directamente no hay comunicación. Directamente no existió o no existió claridad en el mensaje que se dio y la comunicación no es asertiva. Que también lo mencionamos en un punto del episodio pasado de Jordan Peterson. Justamente se puede dar esta situación de conversación difícil porque no se aclararon las bases al comienzo, esto es fundamental, no se aclararon las expectativas que uno tenía con el otro. Por ejemplo, en una situación laboral, en una situación de empresa cliente, en una situación de pareja, no se aclararon las expectativas o lo que uno esperaba del otro, y por eso obviamente uno se siente incómodo, se siente insatisfecho con esa relación. Y eso lleva a que surjan estas preguntas o estas incomodidades que primero se perciben. Muchas veces me ha pasado de que, bueno, ¿cómo identificamos cuando tenemos que dar o cuando tenemos que llegar a esa conversación difícil? Porque muchas veces, como digo, la venimos pateando, pero nosotros ya reconocemos esas cosas como pequeñas intuiciones o pequeñas cosas que percibimos que, mira, hay algo que me está haciendo ruido. Entonces, acá es cuando es como que nosotros vamos juntando información y a la primera, obviamente, no es muy común que se tenga una conversación difícil. Che, mira, esto no me gustó. O sea, porque una vez puede pasar, capaz que esa persona tuvo un mal día, no llegó a cumplir con una tarea, puede pasar. Pero claro, si vemos que se está haciendo una costumbre, se repite en el tiempo y es como que nosotros, bueno, no, hago como si no pasara nada por miedo justamente a tener esa conversación difícil. Claro, es como que la persona del otro lado dice, mirá, a Franco esto no le molesta, no le jode, o para él está bien, o para X persona, entonces voy a seguir por este camino. Pero bueno, si no tomamos acción nosotros y le decimos, no, mira, vamos a hablar, vamos a charlar porque está pasando esto, y yo espero, obviamente, depende el trato que se tenga, se va a tener ciertas formalidades e informalidades de cómo transmitir el mensaje. Pero nosotros esperamos, o yo espero de vos, o al revés. O también se puede tener una conversación difícil de ir proactivamente. Esto es lo más de lo más. Ir proactivamente y decir,
mirá, sé que últimamente no estuve cumpliendo, o sé que últimamente no estuve demasiado atento hacia lo que comúnmente hacíamos, y sé esta situación, más que todo te lo quería transmitir para que vos te quedes tranquilo, y esto es la posible solución que voy a encarar para que podamos solucionar este problema juntos. Y eso ya, o sea, si una persona viene así proactivamente y te lo dice, es lo más de lo más. Pero bueno, volviendo al tema, ya me pongo a hablar y me desvío. Eh, pero estábamos hablando de que justamente la comunicación asertiva y los tratos y las formalidades dependen mucho de que a posteriori se den estas situaciones de que, mirá, no me siento cómodo o me gustaría que cambiemos esto. Obviamente en lo que es el trabajo, en la situación laboral, se pueden tomar muchas más precauciones en este sentido porque, bueno, obviamente si entra una persona en el equipo o si te contratan o si vas para una empresa y demás, es como que te dan como un diseño del puesto, lo que se llama en recursos humanos. Se llama un diseño del puesto, que es lo que la empresa espera que vos hagas en ese puesto, y obviamente lo que vos esperás es que te den también un trato justo, retribución económica, etc. Entonces hay como básicamente un contrato en el que cada una de las partes se obliga a dar su parte, se obliga a dar su servicio a cambio de una retribución económica. Pero ¿qué pasa justamente cuando en todas las relaciones no es que vamos, bueno, sí, voy a empezar a ser tu amigo, mira, vamos a hacer un contrato de qué es lo que vamos a prestar cada parte y qué es lo que esperamos una de la otra? No se va haciendo eso en la vida, ni tampoco va en la familia, ni con una pareja al principio, después justamente seguramente se pueda hablar, pero en el contrato, en el ámbito laboral es muy común que se dé y se pueden reducir estas cosas. Por ejemplo, cuando entra un cliente, por ejemplo, yo lo hablo en mi caso de la agencia, justamente se puede establecer términos y condiciones. Mira, lo que nosotros nos comprometemos a cumplir es esta serie de actividades, esta serie de pasos o esta serie de resultados, pero para que esto sirva de tu parte, se tiene que hacer esto, esto y esto. Entonces es como que, bueno, después si nos juntamos y el cliente, no estoy teniendo resultados. Sí, bueno, por eso tuvimos esa llamada, esa conversación al principio, para dejar muy en claro que para que este trabajo funcione y se vean los frutos, los resultados, se tienen que llevar al cabo estas acciones de cada parte. Porque si no hay match, no vamos a conseguir los resultados. Entonces, justamente es eso de establecer previamente las condiciones, y que en el ámbito laboral se puede y en el ámbito personal es un poco más difícil. Pero bueno, yo creo que justamente en el ámbito laboral es mucho más fácil tener esas conversaciones difíciles, como he dicho, porque ya existe un paso a paso si se ha hecho previamente. Pero en el ámbito personal es muy subjetivo y es como que, ya sea con un amigo, hermano, familia, si nosotros vamos y nos proponemos, che, mirá, no me está gustando esta serie de acciones que estás haciendo, si esa persona, tal vez me voy a arriesgar a opinar de que no tiene como desarrollado como ese ámbito del desarrollo personal o inteligencia emocional para generar cierta empatía con vos, se puede sentir amenazado y que realmente lo estás atacando. Porque un punto es que, che, mirá, no me está gustando esto que estás haciendo y para mí está mal. La otra persona se va a sentir atacada y va a decir, no, pará, vos estás loco, o sea, nada que ver, para mí vos sos el que estás confundido, nada que ver, y cortamos la relación acá. Ya sea cortar la relación, no hace falta que se diga cortar la relación, pero bueno, siempre va a existir esa distancia en el que antes se veían todas las semanas y después no se ven ni 2 veces por mes o 2 veces por trimestre, por ahí, es lo mismo. Entonces, si la otra persona no tiene ese desarrollo de inteligencia emocional que
para mí una de las habilidades número uno, además de, o sea, como habilidades humanas, habilidades blandas, además de la comunicación asertiva, es la gestión emocional. Si nosotros sabemos controlar nuestras emociones, somos todo. O sea, todo básicamente se basa ahí. Si la otra persona no tiene esa gestión, va a ser difícil, y también ahí está en nuestro poder no dejar, bueno, no, yo lo intenté, la otra persona no me entendió, se puso loca, no me dio bola, entonces chao, lo dejo, no me hago más cargo. También está en nuestro rol y en nuestra responsabilidad saber transmitir ese mensaje y saber transmitir esa incomodidad de forma asertiva. Porque nosotros podemos pensar y tenemos como un background o tenemos un trasfondo de lo que realmente sentimos, entonces es como tal vez expresarlo en palabras se nos hace un poco complicado. Y tal vez, imagínate, si nosotros desde nuestros sentimientos no logramos transmitir en palabras toda la totalidad de lo que realmente sentimos, imagínate si hay una barrera, o una, ya sea barrera mental u otros estímulos que afecten la recepción de ese mensaje. Justamente la persona va a recibir cualquier otra cosa y no va a entender realmente de dónde viene. Entonces, voy a desarrollar un punto acá que es como un ejercicio, una actividad que me ha funcionado en varias ocasiones y en otras no mucho, porque bueno, o sea, ya si aplicamos todos los conceptos y la persona no lo quiere entender o no hay caso, bueno, ya está. O sea, hay puntos en los que sí realmente ya no se puede hacer más nada, pero sí podemos tener la tranquilidad de que dimos todo para, tal vez, como dije, tenemos dos situaciones, para fortalecer esa relación y no destruirla. Esto lo voy a hablar más del ambiente laboral, pero yo creo que se puede llevar al ambiente personal. El primero, bueno, esto lo voy a hablar del ámbito receptivo. Del ámbito receptivo cuando alguien nos plantea una situación que no le está gustando o una queja. Esto lo voy a hablar por un caso de un cliente que presentó una queja porque cierta cosa no le gustaba. Y después voy a tratar de resumirlo y adecuarlo al ámbito personal. En este caso el cliente nos había dicho que tal situación o tal acción que habíamos realizado no le gustaba, que nosotros consideramos que era viable y que era buena para potenciar los resultados del cliente, de la empresa. Lo que mi respuesta fue, y mi procedimiento de cómo abordar esa respuesta, primero, a mí, bueno, siempre me gusta responder, si es obviamente un mensaje por WhatsApp, siempre me gusta responder en audio porque se puede transmitir mucho más la tranquilidad que genera la voz, y no en texto, que se puede malinterpretar. Pero es real que muchas veces muchas personas tienen distintas formas de recibir la información. Muchas por audio, muchas por texto, muchas por video. Entonces muchas veces se puede realizar una videollamada o justamente presencialmente, que tenés ahí ya todos los canales, incluido el tacto. Entonces, si la persona te manda un mensaje escrito, tal vez puedes responder con un mensaje escrito, pero si te responde con un audio, yo creo que una buena forma de responder es con audio. Pero también tiene que ver también con las habilidades de uno. Tal vez no tenemos desarrollado mucho la oratoria como para enfrentar esa situación y responderla con un audio, entonces preferimos un mensaje. Pero si no, yo recomiendo por audio. Entonces, el previamente escaneo de la situación antes de responder el mensaje, lo que yo hice fue primero entender la situación y ponerme en el lugar del cliente. Ponerse en el lugar del cliente, y acá también ponerse en el lugar de la otra persona. Sacar todo nuestro ego, nuestra visión de cómo vemos el mundo, imaginarnos como si fuéramos una persona en blanco y ponernos de tercera persona y mirar la situación. Es como si yo me puse en ese caso, mira, yo no tengo el cliente, soy un consultor externo y tengo que ver esta situación de cliente-agencia. Por ejemplo, me llamaron y me dicen, che, mira, tenemos este problema con el cliente, ¿de qué forma, cómo vos interpretás la situación y cómo se podría resolver?
Creo que eso, desde un punto, porque muchas veces estamos tan metidos con una misma relación personal, como, no, mirá, si te dicen, el típico es, no, mirá, esta persona no es buena para vos, mirá lo que está haciendo, son varias acciones, bla, bla, y cada uno sesgado dice, no, nada que ver, vos me estás mintiendo, que esto, que lo otro. Pero claro, está bueno salir de eso y mirarlo de tercera persona desde otra perspectiva y ver realmente, objetivamente, qué está pasando en la situación. Y eso, pero es muy difícil, porque es asumir que uno en varias ocasiones se equivoca y actuó de mala manera. Entonces, también por eso situaciones incómodas, esas conversaciones difíciles. Entonces, primero, mirarlo desde otra perspectiva, analizar, ponerse en el lugar de la persona barra cliente, barra jefe, barra empleado, como ustedes quieran llamarlo. Segundo, ver de qué forma se puede comunicar que nosotros realmente entendemos la situación por la que está pasando. Hacerle llegar a la persona que nosotros sabemos y reconocemos la situación en la que está y explicar y dar más argumentos sobre por qué la persona se sienta así, es lo mejor. Es lo mejor que puede pasar porque nosotros, la persona que lo recibe dice, claro, ¿ves? Bueno, por lo menos me entiende desde dónde lo estoy diciendo. Porque muchas veces tenemos que tener nosotros también la conciencia de que la persona no va a transmitir todas las emociones o no va a transmitir la totalidad de lo que siente. Lo va a transmitir en pocas palabras y nosotros tenemos que saber leer entre líneas qué es qué realmente quiere decir. Entonces, una forma es, primero, analizarlo y cuando lo vayamos a comunicar, repetir palabras textuales. Palabras textuales de lo que dijo en el mensaje que nos envió, en el audio. Repetir palabras textuales como diciendo, sí, vos me estás diciendo que esto no es bueno, no te gusta esta acción por tal cosa. Y me imagino que debe ser, no sé por qué se me dio la palabra engorroso, pero debe ser como difícil esa situación, ya que, y explicar y dar más argumentos de por qué esa situación debe ser difícil, obviamente teniendo cierto tacto con la persona que estábamos hablando. Eso, si nosotros logramos que la persona realmente sienta que la entendimos, ya es como tenemos un paso también es de negociar, porque muchas veces en esas conversaciones difíciles, la primera es entender, que las personas se entiendan y quieran llegar a un acuerdo. Y ahí cuando las personas están predispuestas a llegar a un acuerdo, hay que negociar. Negociamos en todos los ámbitos, desde que tenemos que negociar un presupuesto, el sueldo, la retribución económica, hasta que decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿A dónde vamos a ir a comer? Entonces, primer paso es que la otra persona entienda o sepa que la entendemos, que sabemos lo que está pasando. Después, tenemos que darle nuestro punto de vista. Sí, obviamente que si no conseguimos, muchas veces me ha pasado de que la persona plantea una objeción y me pongo a analizar, la analizo de tercera persona y le digo, sí, la verdad que nosotros hicimos las cosas mal o está bien lo que está comunicando el cliente y tenemos que cambiar. Entonces le transmitimos y al cliente o a la persona, lo que sea, sí, mira, la verdad que me la mandé, o obviamente no le vamos a decir eso en un ámbito formal, sí, en el informal, pero en el ámbito formal, sí, mira, nosotros asumimos el error de lo que pasó y lo que planteamos es lo siguiente. Cuando primero se asume el error y también se puede aportar obviamente argumentos de por qué esa situación no va a funcionar o por qué la otra situación que plantea el cliente puede funcionar y dar un plan de acción, dar una solución sobre qué es lo que se va a estar haciendo para avanzar en ese caso. No como que el tema quedó en la nada, sino que realmente darle y encaminarlo proactivamente. Esa situación es, obviamente, si nos equivocamos y asumimos el error y bueno, tenemos que cambiar de rumbo. Pero en el caso de que nosotros tengamos otro punto de vista y no opinemos igual que la misma persona, que el mismo cliente, primer paso, entender la situación, analizarla y transmitirle que realmente entendemos lo que está pasando y lo que está sintiendo. Segundo paso, dar nuestro punto de vista.
acá es como introducción, problema y final. Es como el típico cuento. La introducción vendría a ser esto, que la persona sepa que la entendemos. El problema es cuando nosotros tenemos que transmitir y comunicar, primero asertivamente y con argumentos, nuestro punto de vista. ¿Por qué es que recomendamos esa acción o por qué es que cree la otra persona o creemos nosotros que tenemos que accionar de tal manera? Y la segunda, el final es dependiendo obviamente el contexto, porque hay situaciones en las que puede ser que el cliente plantea. Voy a hacer un caso tal vez que pasó, que el cliente, por ejemplo, quería hacer un sorteo y nosotros recomendábamos que no. Y ahí, por ejemplo, sí, entendemos realmente la urgencia o tal vez la importancia que tiene que ser empezar a ser reconocido en el ambiente y querer llegar a más personas. Pero bueno, enumeramos todas las desventajas que tiene hacer un sorteo frente a las ventajas que son muy pocas. Y hay mucho más para perder que para ganar. Y por último, le dejamos, por ejemplo, si es un caso de un cliente y que no es una situación de vida o muerte, hacer un sorteo no es que realmente afecta a una situación personal y el día de mañana puede pasar X cosa. Hacer un sorteo, bueno, puede salir mal, punto, y ya está, se arranca de nuevo. Pero en esas situaciones es dejar la puerta abierta. Mirá, nosotros lo que te recomendamos es no hacerlo, como te dije anteriormente, por estas razones. Pero obviamente la decisión final la tienen ustedes, es su negocio, su empresa. Si lo quieren realizar, está bien, nosotros lo vamos a apoyar. Y es como decir que no rechazamos esa idea y no nos negamos, sino que realmente estamos diciendo, de la buena onda, de que no es tan viable que vaya a funcionar. Entonces ahí el cliente, la mayoría de los casos que ha aplicado esta fórmula, que la ha ido desarrollando con el tiempo, ha funcionado y los clientes realmente te entienden. Porque cuando una persona entiende cuál es tu objetivo, dice, no, esta persona, además que estamos trabajando juntos en equipo, no me va a decir algo que vaya en contra, sino me va a recomendar otra cosa. Y ahí es la clave de, bueno, no hacemos el sorteo o no hacemos estas acciones por tales desventajas. Bueno, proponemos otras situaciones, otras formas de resolver el problema que vayan a solucionar ese tema de que quiero ser reconocido, quiero llegarle a más gente, quiero que mis productos se vean más. Bueno, podemos hacer otras 3 opciones o estas 2. Y ahí el cliente va a decir, bueno, no quedé súper contento porque yo quería hacer el sorteo, pero veo que realmente no es la mejor situación o la mejor forma de llegar a más gente, sino que podemos encarar otras acciones, otras opciones para hacer lo mismo y podemos ganar mucho más. Eso es con la situación laboral. Obviamente no se da igual con una situación personal. Y si lo tendría que llevar a una situación personal, creo que entender a la persona y entender el contexto en el que estamos es fundamental, como en la introducción. Después también comunicarle por qué vemos nosotros el problema, por qué no estamos de acuerdo con el punto de vista de la persona y por qué creemos que las cosas se tienen que dar de esa manera. Y en el punto final es complicado. Es complicado y depende de mucho porque no siempre podemos dejar a libre albedrío de la persona de decir, mira, si vos lo querés hacer está bien, pero mira, yo te recomiendo esto. Muchas veces sí, porque obviamente no podemos influir 100% en el comportamiento de la otra persona, pero si queremos tratar de no es manipularlo, sino yo creo que la palabra justa es inspirarlo a que tome otra decisión o que cambie su comportamiento. Mirá, yo creo que para mejorar la relación, sea pareja, hermano, familia, amigo, etc., creo que deberíamos, no sé si manejarnos así, pero bueno, creo que el punto es que las situaciones laborales son mucho más fáciles y cuesta, cuesta de todas formas porque al momento vos podés llegar a tomar la decisión, pero al momento de charlarlo con la persona es mucho más difícil. Y la situación que nombré, no sé, mira, creo que no es tan conversación difícil, sino es una situación o un problema que surge el día a día. Una situación difícil, que por lo menos a mí me ha pasado, es cuando literalmente tenés que dejar de trabajar en un lado y tenés que cortar cierta relación, ya sea comercial o personal, con una persona. Decirle, mira, che, no va más,
o quiero cambiar de objetivo, quiero cambiar y hacer otra cosa. Y el año pasado a mí me pasó de tomar la decisión de dejar la agencia en la que yo trabajaba, que es la agencia que yo fundé hace 2 años. Y es una situación de que primero hay que comunicárselo al equipo, obviamente primero comunicárselo a la persona, al socio con el que estaba trabajando, y comunicárselo al equipo también. Y es una situación difícil porque imagínate qué va a pasar si una persona que creó algo se va. Y obviamente primero es aceptar que no, en la vida no vamos a hacer de lo que arrancamos, no lo vamos a seguir por todos los años, y está bien. Yo espero que de acá a un año, si tengo que volver a pensar sobre este tema de las conversaciones difíciles, tenga mucho más respuesta y la tenga mucho más clara en este tema. Porque eso va a significar que crecí en lo que son experiencias y detectar estas situaciones y cómo encararlas. Porque justamente esto va a experiencias. Y aunque, por ejemplo, estos tips que puedo comunicar, capaz que sirven, hasta que no se tenga una conversación difícil y realmente no te veas vos experimentándola y veas vos cómo tu fisiología y cómo tu cuerpo responde. Porque yo también, o sea, cuando tenía las conversaciones estas de abandonar la agencia, yo estaba súper seguro porque también les tiro otro pique, que para tomar la decisión primero entré en duda yo. Che, ¿es lo correcto o no es lo correcto? Y acá es tener una conversación difícil con vos mismo, que eso creo que es lo más difícil también, porque tenés que ser muy sincero con vos y también tenés que tener una confianza muy muy grande y una seguridad de saber, che, sí, mira, es por acá, realmente lo quiero. Y muchas veces no la vamos a tener hasta que realmente hayamos tomado esa decisión y después de 1 año, 2 años, digamos, mira, sí, fue buena la idea, o no. La verdad que, mira, no, lo dejé, o la verdad no sé por qué hice esto, pero bueno, en su momento lo sentía, no me sentía cómodo, listo. Pero bueno, lo que yo les decía, que además cuando tengamos esa conversación con nosotros mismos, lo mejor es escribir. Hacer como un cuadernito, un journal, y poner, siento que tengo que charlar con X persona, hablar sobre X tema, o siento que X tema me está molestando, me está incomodando, y poner pros y contras de si sigo o no sigo con esta persona, si sigo o no sigo con este proyecto, en esta relación o en esta actividad. Empezar a escribir y poner tanto pros y contras, cómo te sentís, poner un balance, cómo esa situación repercute en las otras áreas de tu vida, si realmente te alimenta las áreas personales, física, mental, espiritual, si te sentís lleno, si no, con esa situación. Entonces, con lo que le estaba diciendo de que hablar, o sea, realmente nos vamos a dar cuenta cómo respondemos, y es un proceso de autodescubrimiento cuando vamos a charlar sobre esos temas realmente. Porque una cosa es pensarlo, sí, tomé la decisión, pero otra cosa es cuando estás ahí frente a frente con la persona y se lo tenés que decir. Primero, como ya dijimos, porque intervienen muchas cosas de que, ¿qué va a pensar la persona? ¿Qué va a pensar la persona de por qué me estoy yendo? ¿O por qué tomé esa decisión? Si la verdad no estaba comprometido con tal cosa. Y después también nos reconocemos, porque, bueno, por lo menos a mí, lo que es no sé si la fonética, creo que no, que le estoy mandando cualquiera acá, pero las cuerdas vocales y cómo salen las palabras empiezan a temblar, básicamente por esa situación incómoda, y por eso se llaman conversaciones difíciles, porque es algo que no estamos acostumbrados a hacer y está mucho en juego, como digo. Obviamente es como hablar en público y hablar frente a otras personas. Es algo que se va a ir desarrollando. Al principio vamos a estar recagados y vamos a estar súper con nervios, pero después es una situación que al ya haberla pasado, sabes que no es el fin del mundo. No es el fin del mundo porque es miedo, y después sabes que no te pasó nada, no te moriste y puedes seguir viviendo normalmente. Entonces, creo que algo también muy clave es
obviamente, aprender a decir que no. Y en esto se pueden dar las conversaciones incómodas porque muchas veces tenés que decir no a ciertas cosas, desde algo que puede ser muy chiquito como, che, ¿querés un vaso con agua? No, hasta, che, tenés un tiempo para venir a ayudarme a hacer tal cosa, o, che, te podés quedar un rato más y hacemos esta actividad, o, no sé, millones de ejemplos en los que el no condiciona nuestra personalidad y nuestra imagen frente a otras personas. Porque acá lo que es clave cuando vayamos a tener una conversación difícil es mostrar esta confianza que tenemos en nosotros mismos y que tomamos la decisión correcta. Estar seguro de que cuando cuando tenemos esa conversación, ya sea para construir la relación o para destruirla porque queremos abandonar cierta cosa o queremos potenciarla, o mira, che, yo tengo todas las intenciones de seguir, pero para que siga esto funcionando, tanto esta relación personal como laboral, tenemos que cambiar ciertas cosas. Y esto es la confianza que una persona misma se tiene para decir, che, yo quiero ir por acá, yo sé hacia dónde quiero ir, cuál es mi norte, cuál es mi objetivo, pero para seguir tienen que cambiar estas cosas, porque si no cambian, yo me voy a ir por este otro lado. Y creo que eso, sí, para una persona que lo recibe, es, mirá, la persona esta tiene claro, tiene seguridad y tiene claridad hacia dónde quiere ir. Y entonces la otra persona se va a ver en la obligación, dependiendo el rol que ocupe, de ser realmente sincero con la persona y decirle, mira, che, la verdad que por falta de tiempo, bueno, que ya saben lo que opino sobre la falta de tiempo, pero por X cosa, no voy a poder responder a estas cosas que vos me estás planteando. Entonces creo que lo mejor, obviamente por respeto y para no quitarte tu tiempo, tu energía, va a ser que cambies de rumbo y lo dejemos acá esta cosa. O, che, mirá qué bueno, no sabía que estas cosas estaban pasando, yo estoy 100% alineado con vos, vamos a ir por este otro lado, o por el lado que vos decís. Y esa relación se potencia. Así que bueno, me gustó mucho el episodio, pero antes de terminarlo, quería hablar sobre justamente cómo se relaciona esto de la confianza con el foco que tiene la persona y la claridad y aprender a decir que no, que muchas veces a mí me pasa que me gusta hacer muchos proyectos a la misma vez, pero bueno, justamente al hacer muchos proyectos a la misma vez, el tiempo sí es limitado, la falta de tiempo depende de nuestras prioridades, y aunque tengamos muchas prioridades y nos sepamos organizar muy bien, hay que saber que no le vamos a poder dedicar el mismo tiempo a todos los proyectos. Entonces tenemos que priorizar todo. Tener una lista de prioridades bien claras sobre qué le vamos a dedicar de mayor tiempo a menor tiempo. Y ahí es también ser sincero y saber elegir qué prioridades vas a poner primero, que esto es sumamente personal. Y aunque yo quiera tirar algún pique, sí, o sea, sí puedo, pero ya lo voy a armar, pero es sumamente personal en el sentido de que una persona sabe en su día a día qué es las cosas que hace, porque podemos decir priorizar estas 3 cosas, y si no, pero a mí me alcanza para hacer el tiempo con 2 cosas. Bueno, sí, pero ¿qué estás haciendo el resto del tiempo? ¿Cuántas horas le querés dedicar? También un proyecto, este proyecto que querés iniciar nuevo, ¿lo vas a llevar de forma más tranqui, dedicándole 1 hora a la semana por lo menos? O esa hora a la semana que también hay un costo de oportunidad en lo que es el cambio. Al tener demasiados proyectos y demasiadas actividades, hay un costo de oportunidad que es el cambio. Nuestro cerebro tarda en acostumbrarse y reenfocarse cuando cambiamos de una actividad a otra. Es como que empieza hasta que termina. Justo estoy leyendo el libro de Flow, que es fluir, y cómo entrar en ese estado de flow, que a todos nos parece que el tiempo pasa lento. Y mismo, por ejemplo, esto, yo ahora estoy completamente en estado de flow porque no estoy pensando en las otras cosas que tengo que hacer hoy, sino estoy centrado sumamente en mirar la cámara, agarrar el micrófono y hablar sobre este tema, sumamente en crear el contenido. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero priorizarlo y ser
completamente honestos con nosotros mismos y aprender a decir que no, aprender a priorizarlo, y cuesta. Y más, en ese momento de priorizar, que últimamente me ha pasado de decir, bueno, ¿a qué le voy a invertir mi tiempo? Eso requiere llevar a tener conversaciones difíciles, porque cuando empezamos a priorizar nos damos cuenta de que, bueno, esto que le estoy dedicando mi tiempo, la verdad que en todos los aspectos no veo que esté avanzando, o en este proyecto con estas otras personas, y no lo veo que vaya a funcionar, o justamente ahora no le quiero dedicar, por lo menos en esta etapa de mi vida, no le quiero dedicar tiempo y energía. Prefiero dedicarle a estas cosas que me dan más satisfacción, por así decirlo. Entonces, eso nos lleva, saber priorizar y aprender a decir que no, nos lleva a tener conversaciones difíciles. Conversaciones difíciles primero con uno mismo y con otras personas, si es que requiere que ese proyecto o esa cosa a la que le vamos a decir que no involucra obviamente a otras personas. Y acá un tema clave es tener la honestidad y la sinceridad para decirle a esas personas, che, mirá, no puedes contar conmigo porque realmente quiero empezar a dedicarle mi tiempo y energía a otras cosas. Y es ser honesto, porque imagínate que si a otras personas le decimos, no, quédate tranqui, le vamos a meter que esto que el otro, y pasan los meses che, dijiste que le íbamos a meter, que ibas a estar ahí, y al final, o sea, no, con las cosas que dijimos que iba a avanzar cada uno, no avanzaste. Y eso repercute en la imagen de cada uno. Si vos decís una cosa que la vas a hacer, hacete responsable y cumplila. Que eso también vayan a ver el episodio de 12 reglas para vivir. Así que bueno, cerrando el tema, qué buen episodio que salió. La verdad me gustó mucho hablar del tema porque es un tema que lo vivo día a día, y me gustan cuando salen estos problemas. Antes, obviamente, por un sentimiento de incomodidad, no me gustaba cuando había un problema con un cliente o con una persona, no me gustaba, pero sé que ahora cuando aparece esto es una nueva oportunidad para o probar otro modelo para enfrentar ese problema, esa conversación incómoda, y ver cómo se resuelve. Y además sé que, como dije, las conversaciones difíciles se construyen o se destruyen en la relación. Entonces sé que si realmente está alineado las dos personas, es como son puntos en los que tenés como un parate y tenés la oportunidad de decir, che, ¿esto es realmente lo que quiero y lo que quiero seguir haciendo? Sí, bueno, entonces se reafirma y se potencia. O es como un momento para volver a pensar, che, ¿esto lo quiero seguir haciendo? Y la verdad que no. Entonces tenés la elección de tomar otro camino. Entonces son como checkpoints donde tenés la posibilidad de que muchas veces estamos en el día a día, no pensamos qué es lo que estamos haciendo, porque muchas veces en la semana estamos laburando a full, el fin de semana nos distraemos para hacer otra cosa, para despejar la cabeza, y no tenemos ese momento de meditación, de realmente pensar, che, mirá, está bien lo que estoy haciendo, debería cambiar, debería ir por otro lado. Entonces esos momentos hay que verlos como esas oportunidades que literalmente, no sé si nos da el mundo, la vida, o simplemente surgen para preguntarnos nosotros mismos y preguntar a todas las personas que están a nuestro alrededor, si es un equipo o capaz que es solamente un proyecto y pasas en una situación externa y te vuelves a preguntar, che, ¿realmente es por acá? Y ahí, bueno, básicamente es dependiendo tu respuesta, si es que querés seguir haciendo eso o querés cambiar de rumbo y abandonarlo. Que abandonarlo las cosas que están bien. Si realmente no te construye, no te sirve, no te ves a largo plazo haciendo eso. Naval Ravikant en su libro, no el libro que escribió él, pero su libro que se llama El almanaque de Naval Ravikant, que lo recomiendo mucho, dice que si vos te ves, o sea, estás haciendo una actividad y realmente no te ves, o sea, siguiendo por ese camino, puede ser que muchas veces si estás haciendo un trabajo no te ves de acá a 10 años, pero tal vez es por donde tenés que arrancar para hacer tu camino, tu carrera. Si realmente no te ves en esa área de acá a 5 o 10 años, realmente no lo hagas, no pierdas tiempo, porque la vida es corta, y cambia para otra cosa. Así que bueno, ya le hice demasiado larga.
Espero que les haya gustado el episodio. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube, que le estoy metiendo mucha onda. También al podcast, seguirme en el podcast en Spotify, valorarlo con 5 estrellas. Pásenle este episodio, me ayudaría muchísimo a una persona que tenga que tomar una decisión difícil, ya sea porque tiene que hablar con una persona, con un empleado, con un jefe, con una pareja. Y tal vez se lo pueden pasar como inicio. Me gustaría que sea el inicio de muchas personas, de que puedan tener la seguridad y se animen a tener esas conversaciones difíciles, porque realmente te dan mucha seguridad como persona y te construyen. Así que bueno, muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final y nos vemos en el próximo episodio.